Buenos días, te bendiga más en el libro de Nehemías. Vamos a empezar en el libro de Nehemías, capítulo 1. Acabamos de finalizar en el video anterior el libro de Esdras. El pasaje se llama Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado por Jerusalén. Por cierto, tanto Esdras como Nehemías fueron los que regresaron a Jerusalén después de estar cautivos en Babilonia. Bueno, lo que me enteré del texto para poder... acabamos de leer el libro de Esdras, y Esdras vino de la cautividad de Babilonia. Y Nehemías aquí dice que también vino de la cautividad de Babilonia. En este punto ya Israel no existe, solamente quedan dos tribus, Judá y Benjamín. Israel ya no existe, el reino del norte ya no existe. Pero qué interesante que el reino del norte, el reino del norte fue el primero en desaparecer, y después Judá y Benjamín. Pero después pasó un tiempo y Dios regresa a Judá y Benjamín, solamente esas dos tribus. El reino del norte ya no regresa, en este punto ya no regresa a Canaán. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal de afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Con estas palabras me senté y lloré y hice duelo por algunos días. Ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarden sus mandamientos. Por cierto, esto también viene en el Nuevo Testamento. Creo que viene en Apocalipsis esta parte, esta misma declaración. Ahora atento todo día y verte tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti y de día y de noche, delante de ti de noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, tus y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces el problema principal es que no guardaron el pacto que hicieron. De hecho, qué interesante, porque ya está cada vez más cerca la edad de Cristo, ¿verdad? Y me parece interesante que antes de esto, antes de este punto de la historia, Dios se manifestaba fuertemente, tanto que era visible a ojos de carne. Es lo que me va a entender. Recuerden que eso pasaba cuando Moisés, todos los días en las tardes, bajaba fuego del cielo. La presencia de Dios en forma de fuego se podía ver cómo bajaba fuego al arca. Y poco a poco se fue perdiendo esa comunión que tenían con Dios, ¿verdad? Incluso en la época de Cristo, ni siquiera en la época de Cristo se pudo ver algo así. En la presencia de Dios visible le prestaba a Cristo y todo, pero no así como el fuego que se veía en el desierto. No había así, por lo menos, creo que la mejor época fue la de Moisés. Por mucho la mejor época fue la de Moisés, tanto para el propio Moisés como su líder, como para el pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque Dios se manifestaba fuertemente, que era visible como en forma de fuego. Ni siquiera en la época de Cristo se manifestaba así. Estaba Cristo ahí en carne y todo, pero había milagros y esas cosas, pero no era espectacular como lo que hacían con las pestes y las plagas que hizo Moisés, ¿verdad? Pero bueno, incluso en nuestra época tampoco hay algo así, ¿verdad? Hay milagros y todo eso, pero no como en aquella ocasión que estamos hablando de la manifestación de Dios. Hasta donde yo sé, no ha habido otra época en la que Dios ha manifestado tan fuertemente como fue en la época de Moisés. Bueno, continuamos verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos que en este punto el reino del norte, Israel, ya no existe. Recordemos que después de Salomón muere Salomón, Dios divide a Israel en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur. Y el reino del sur,
Y el primero en desaparecer es el reino del norte porque los invadieron, los esclavizaron, los llevaron cautivos a otros pueblos. El primero en desaparecer fue el reino del norte. Después Judá y Benjamín, que son los que quedan al sur, permanecen más tiempo y son los únicos dos, las únicas tribus que vuelven a Canaán. O sea, los llevan cautivos y se regresan, los llevan cautivos y se regresan. Son los únicos, lo que me parece muy interesante porque solamente dos y no las 12 tribus. Pero bueno, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, que vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo sabía de que pero el rey. Entonces vemos que Nehemías estaba dentro del palacio, por cierto. Qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí acaba este primer capítulo de Nehemías, un profeta, ¿verdad? Un profeta que volvió a Jerusalén, estaba cautivo en Babilonia y regresa a Jerusalén. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos aprender de este primer capítulo? O sea, es que no es el lugar ni la época. Me refiero a que el factor real aquí es las personas. Porque a pesar de que ya habían regresado de la cautividad de Babilonia, a pesar de que estaban en su país, Canaán, y tenían el control, porque ellos tenían el control de Jerusalén, los judíos, porque el rey de Babilonia les dijo, pues, les doy Canaán, váyanse a Jerusalén, edifíquenle todo. A pesar de todo eso, a pesar de que incluso por rey Ciro, creo que fue, les dio dinero para edificar el templo, no lo lograban. No lo pueden lograr y no lo lograban, no lo lograban. ¿Por qué? Por oposición. Así de simple. Pero me refiero, incluso, lo que me da a entender aquí que a pesar de todo eso, pues estaban enfermos. Estaban en gran afrenta, dice la Biblia, que estaban en gran afrenta, a pesar de que estaban en Jerusalén, a pesar de que el rey estaba de su parte, el rey de Babilonia estaba de su parte, a pesar de eso estaban en gran afrenta. Pero bueno, y seguimos adelante el libro de Nehemías, más adelante a ver qué encontramos. Hasta aquí este video, nos vemos en el próximo video, bendiga.